Hola, hola, muy buen día, bienvenidos y bienvenidas, apreciables maestros y maestras. El día de hoy toca revisar el contenido temático en función a la unidad número 2, que prácticamente va desplazando cada una de estas funcionalidades acerca de cada una de estas condicionantes en cuanto a la pérdida del habla, trastornos, retrasos y demás. Comentábamos esta parte integrativa acerca del conocimiento básico y cómo podemos ir expandiendo cada una de estas reintegraciones y alteraciones en cuanto al lenguaje. Dentro de una fundamentación primaria podemos ser como que ir visibilizando cada una de estas condicionantes. Algo que va a pasar dentro de estas asociaciones es que vamos a tener algunas alteraciones secundarias que van a ir como que también afectando cada una de estas categorías dentro de la funcionalidad de las y los pequeños, ¿no? Uno de ellos que es muy conocido es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Em, Comúnmente, dentro de esta funcionalidad de la adquisición del lenguaje, la adquisición de cada uno de estos aspectos, pues es importante ir fundamentando y también trabajando mediante el análisis, ¿no? El diagnóstico de TEA, pues va a ir como que ir viendo esta parte de lo neurológico y lo psiquiátrico, y cómo la expresión dentro de la severidad, pues va a ir como que también graduándose, exteriorizándose y demás, ¿no? Pero prácticamente hay algunas funciones dentro del TEA, que es la alteración de la comunicación y la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos un TEA, pues prácticamente debemos de tener una intervención temprana en la cual nosotros vamos a ir mejorando nuestra capacidad intelectual, las condiciones dentro del diálogo y el lenguaje, y todas estas funciones de las habilidades que adaptativamente se tienen que ir reintegrando con las y los colegiados, ¿no? Prácticamente dentro de esta parte de la intervención hay que tener un buen programa de acompañamiento, lo cual va a ser de mucha importancia. Eh, Más que nada para ir abonando y ir construyendo cada una de estas fundamentaciones adaptativas, ¿no? Es fundamental trabajar con profesionistas y justamente con la familia, nosotros como interventores, dentro de la funcionalidad de enseñanza-aprendizaje, la construcción del apoyo moral con la familia y desde esta parte del foniátrico y el logopedia, ¿no? Entonces podemos ir como que ir generando una apertura y cómo vamos derivando a la foniatría en el momento de la sospecha diagnóstico del TEA, ¿no? A partir de estos 16 de estos rasgos específicos, pues podemos ir viendo toda esta integración y también funcionalidad de todo lo que podemos ir procesando, ¿no? La foniatría como tal pues tiene el objetivo significativo de ir como que generando una mejor atención a la población infantil con algunas patologías que son, bueno, dentro de esta parte integrativa, susceptibles de valoración y tratamiento, ¿no? Entonces, el campo de la foniatría y la logopedia, pues va a ir abarcando cada uno de estos trastornos que se van relacionando con alguna alteración del lenguaje, del habla, la voz y la audición. Y más que nada, pues tiene que ir generando una apertura dentro de la integridad motriz y como esto va generando también un centro dentro de la rehabilitación, un centro integrativo y va generando también apertura simbólica para poder dar un procesamiento a cada una de estas características, ¿no? Entonces hablábamos en la primera unidad de esta parte del trastorno, de la alteración de la ADL, la alteración del desarrollo del lenguaje, del TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, y del RL, del retraso del lenguaje. Como primera secuencia, pues vienen estos aspectos secundarios que prácticamente ya se pueden ir diferenciando desde esta parte del trastorno del espectro autista y cómo podemos fundamentar cada una de estas partes de la intervención. También encontramos el TDAH, que es esta parte del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que prácticamente también es un trastorno neurobiológico que se va a ir manifestando durante la infancia y puede persistir dentro de una edad adulta, ¿no? Eh, Acá significativamente vamos a identificar la falta de atención, una gran carga de sobreactividad y toda esta impulsividad inapropiada de ir procesando cada una de estas características que en su momento pues prácticamente van a ir fundamentando a al paciente, ¿no? Aquí es importante que nosotras y nosotros identifiquemos el funcionamiento cognitivo-conductual y la capacidad emocional de las y los pequeños para ir como que identificando cada una de esta secuencia de los problemas del lenguaje en estos niños, ¿no?
se va como que prescribiendo una alteración dentro del desarrollo del lenguaje, porque prácticamente va a venir acompañado dentro de una psicomotricidad, como la impulsividad de las respuestas, la falta de comprensión y demás, ¿no? Entonces, acá es importante que nosotros identifiquemos cada uno de estos criterios de evaluación, ir identificando desde el acompañamiento logopédico cómo poder intervenir y trabajar cada una de estas secuencias. Y dentro de esta integración, pues también es de suma importancia ir viendo cómo generamos una apertura dentro del campo de acompañamiento y más que nada esta secuencia también interactiva que a lo largo de nuestra vida nos va a ir ayudando a ir diferenciando y puntualizando las necesidades significativas de las y los pequeños. El TDAH como tal tiene entonces una reintegración, una capacidad de análisis que en su momento se puede ir frenando y se puede ir identificando dentro de una funcionalidad a la interacción dialéctica, a la interacción comunicativa, y como esto pues también va generando una alteración dentro de bueno, dentro de esta parte integrativa hacia el aprendizaje de la o el pequeño. Otra reconsideración es como que revisar estas partes de las hipoacusias. Una pérdida de auditiva, pues prácticamente va a tener muchas complicaciones dentro de los pequeños. Acá lo importante es que nosotras y nosotros podamos ir viendo qué factores se van generando o cómo podemos acompañar esta hipoacusia dentro de alguna pérdida en calidad auditiva, ¿no? Debemos de identificar el momento de la aparición, ¿no? En qué momento se está presentando, desde el nacimiento, desde el desarrollo neurológico del la o el pequeño, qué grado de pérdida auditiva se presenta, ¿no? Y cómo podemos ir como que jalando o integrando pues cada una de estas estimulaciones reintegrativas para poder estimular desde el nacimiento. También importante es ir revisando cuál es el lugar de la lesión. Esta parte dentro de la hipoacusia conductiva, pues prácticamente nos habla dentro de alguna alteración dentro de la parte del oído medio y externo, en donde podemos ir revisando cada una de estas percepciones neurovisuales. Podemos ir como que remontando estas funciones mixtas e interactivas y cómo podemos ir generando una apertura también para ir diagnosticando. El lenguaje materno, pues prácticamente dentro de la construcción familiar es una función de signos o de factores que prácticamente van generando también una integración al conocimiento y a darnos cuenta dentro de la severidad del caso si no se percibe o hay una pérdida de la audición. Cada una de estas valoraciones que se están mencionando, pues tiene una parte dentro del acompañamiento logopédico y en su momento se puede ir trabajando mediante la manifestación de datos y cómo eso nos va a ir sirviendo, pues prácticamente para ir derivando hacia una unidad foniátrica y el acompañamiento dentro del logopedia, ¿no? Acá podemos ir como que revisando también que todos los niños y niñas que presenten alguna pérdida en la audición, pues antes de iniciar este sistema de aprendizaje y la enseñanza, se tiene que ir estimulando para ir generando algunas habilidades, ¿no? Y cómo se puede ir generando y percibiendo una capacidad de conexión hacia el diálogo integrativo con señas y presentaciones simbólicas y cómo vamos derivando también sobre esta información representativa para poder ir como generando una apertura, ¿no? Hay una parte también importante que es también hablar de la pérdida del lenguaje o las diferentes afasias, que aquí pues prácticamente la afasia con pérdida o deterioro del lenguaje tiene una consecuencia en un daño cerebral adquirido, ¿no? Prácticamente dentro de estas afasias se va alterando y se va afectando la comprensión y la expresión del lenguaje, lo cual es de mucha importancia para poder ir como que generalizando y aperturando la secuencia de intervención. Cada una de estas afasias van a ir como que teniendo también una apertura que en su momento van a ir deteriorando y van a ir como que generando pues prácticamente enlacen los pequeños conflictos que en su momento pues no van a poder ir como que procesando, pero que sí se pueden ir interviniendo y teniendo una valoración.
Dentro de estos trastornos del habla podemos ir encontrando algunas expresiones de lenguaje de forma oral que prácticamente se van generando por motivos de dislalias, que es el uso funcional inadecuado de la articulación dentro de la funcionalidad de la tonalidad, músculo esquelético y demás, ¿no? Las disartrias que tienen que ver con las alteraciones del sistema nervioso central, porque no va dirigiendo y no está emitiendo de manera sistematizada todo lo que oralmente tenemos que decir, ¿no? Esta disartria pues prácticamente no va a conectar estas respuestas neurológicas para poder ir integrando dentro del oral la comunicación específica que queremos ir representando. Otro trastorno del habla serían también las disfemias, que son las alteraciones de la fluidez y el ritmo. Entonces, aquí podemos ir diferenciando sobre cómo vamos secuencialmente hablando, tartamudeando, si tenemos buen ritmo, si vamos preparando o comunicando dentro de una conectividad establecida. Las disglosias, que también entran en esta parte del trastorno del habla, que prácticamente van afectando los órganos periféricos dentro de la articulación del estado broncal, ¿no? Cada una de estas partes dentro de estos trastornos pues, son de mucha importancia a trabajar. Las dislalias como tal, pues prácticamente se van manifestando por la dificultad en la articulación de los fonemas, ¿no? Va a haber visión, se va a sustituir, va a haber alguna distorsión del sonido y pues prácticamente se va generando mediante los órganos periféricos de la morfología del habla, como los labios, la lengua, esta parte integrativa del sistema óseo de la mandíbula, paladar, ¿no? Y cada una de estas condiciones anatómicas se van alterando. Las dislalias como tal, pues tienen una reintegración dentro de lo fonológico, dentro de esta parte fonética, en cómo omitimos alguna funcionalidad de las palabras y demás, ¿no? Por ejemplo, omitimos las letras B, D, G, esta parte dentro de las R's, dentro de las que tienen que ir conectando con el sistema dentro de la capacidad lingual y los labios, y cómo también esto nos va alterando cada una de las funcionalidades pues que son de mucha importancia, ¿no? Entonces, de manera contextualizada, pues vamos retomando esta parte introductoria. Es un tema muy importante, toda esta parte de las afasias. Entonces, pues si no se va a llevar un tiempecito poder ir encaminándonos, pero más que nada nos vamos a quedar con lo más importante para poder generar un panorama más interpretativo y analítico y en su momento poder canalizar de la manera más específica con esta parte del foniátrico y el logopédico. ¿Ok? Bueno, estimados maestros y maestras, con esto cerramos parte de la unidad número 2. Ante cualquier duda o comentario, pues quedo las indicaciones. Nos estamos viendo pronto.